Muy bien, continuamos con los productos químicos, mejor dicho, los plaguicidas. Y ahora corresponde hablar dos temas. El primero se referirá a fungicidas y el segundo a la resistencia que adquieren los insectos al uso de productos químicos. Iniciamos. Bien. Antes que nada, cuando hablamos de fungicidas, obviamente se refiere al combate de hongos. Los hongos son serios problemas en los cultivos agrícolas y están directamente relacionados con las condiciones climáticas, es decir, incrementos en la humedad. Y una vez establecidos, sale bastante caro erradicarlos. Es posible, pero sale bastante caro erradicarlos. Y algunas veces, cuando ya el daño es demasiado, ya llegó al NBE a nivel daño económico, entonces es conveniente mejor no hacer nada. El daño por hongos generalmente se acompaña también de daños secundarios. Las bacterias aprovechan que hay daños en la planta para alojarse y entonces se ven también daños ocasionados por algunos tipos de bacterias. Los hongos atacan indistintamente cualquier parte de la planta y es fácil determinar que son hongos cuando observamos sus cuerpos fructíferos, es decir, cuando vemos esos pelitos y todo eso que son parte de sus estructuras reproductoras. Mientras no está dando esas estructuras reproductoras, a veces uno puede confundirlas con otro tipo de daño. Para estar seguro si son hongos, en algunos casos cuando hay suficiente duda, uno puede hacer una cámara húmeda. ¿En qué consiste la cámara húmeda? Recoge la hoja, el tallo, la flor o el fruto que uno tenga sospecha, los coloca en un recipiente y que abajo tenga papel toalla húmedo, digamos, y le pones una parrillita de metal ahí, o algo que lo aísle, que no esté directamente pegado al papel. Podría ser unos cuantos palitos y encima poner la muestra vegetal. Se tapa y entonces se está observando todos los días para saber si hay formación de cuerpos fructíferos. Si los hay, entonces obviamente está tratado de un hongo. Digo esto porque a veces lo podemos confundir con otro tipo de daño. Eso que le acabo de mencionar es la prueba de la cámara húmeda. Y se llama así porque es un ambiente húmedo, ya lo dijimos anteriormente, que si está en un ambiente húmedo, entonces ellos aprovechan para desarrollarse. Así que eso teníamos que decir sobre los hongos. Si hay algo que aportar acerca de los hongos, algo que haya olvidado, alguien quiera preguntar algo sobre hongos antes de iniciar sobre fungicidas. Bien, entonces los fungicidas como tal, que son los productos que se ocupan para matar hongos, los podemos clasificar de diferentes modos, y uno de ellos es, debido, valga la redundancia, a su modo de acción. En este caso podemos hablar de fungicidas protectores. La idea, como el nombre lo dice, protectores, es que estamos protegiendo al cultivo de que sea atacado por hongos. Entonces tiene que ser aplicado antes que lleguen las esporas. Y se utilizan derivados del azufre y del cobre. Pero también hay fungicidas cuyo modo de acción es erradicadores. Entonces estamos hablando de fungicidas erradicadores. Esto lo hacemos ya en términos curativos, es decir, ya tratar la planta que esté enferma. Entonces aquí se ocupan derivados del mercurio, nitrogenados de fenoles, etcétera, en gran gama. Vemos entonces que aquí podemos verlo de acuerdo a su modo de acción en protectores y en erradicadores. El protector es proteger a la planta que no lleguen los hongos, y el erradicador es hacer un tratamiento cuando la planta ya está enferma. También se pueden clasificar aquí lo hemos clasificado por su modo de acción y aquí también los podemos clasificar por su campo de aplicación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, puede ser que lo uses para proteger semillas, para desinfectar el suelo o directamente para aplicar sobre las plantas. Entonces, de acuerdo a eso, los podemos clasificar también. Hay hongos que se usan exclusivamente para curar semillas. Es el término que ocupamos en El Salvador, curar, ¿verdad? Para curar semillas. Y hay otros para aplicarlos en el suelo y otros para aplicarlos directamente sobre las plantas. También se pueden clasificar de acuerdo a la forma como están compuestos. En ese sentido, podemos hablar que hay algunos que utilizan como ingrediente activo compuestos de mercurio, otros compuestos de cobre, compuestos de estaño, compuestos de zinc,
Y también hay compuestos metálicos, entre estos el permanganato potásico, cloruro de cadmio, sulfato ferroso, arsenato férrico, monometilo, sulfito de metilarsénico, naftaleno de cromo, etcétera, etcétera. Una larga lista acá. Entonces, de acuerdo a su composición química, también se pueden clasificar. Generalmente, de los más usados es estos de cobre, pero hay de todo tipo. En cuanto a esas clasificaciones, podemos hablar de una que es la más tradicional, y es la que se refiere a cómo se mueve el producto, o sea, el fungicida dentro de la planta. Y entonces podemos considerar fungicidas de contacto y fungicidas sistémicos. Anteriormente estudiamos en el caso de los insecticidas y de los herbicidas que hay de contacto y también hay de sistémico. Entonces, igual que acá, hay de contacto y de sistémico. Esta imagen nos puede sugerir cómo actúan los de contacto y cómo actúan los de sistémicos. Si usted se fija, el de contacto se queda en la superficie de la epidermis, a nivel de la cutícula, y se queda. En cambio, el sistémico logra penetrar. Por eso es penetrante, porque logra penetrar. Entonces, ahí estamos hablando de dos tipos. Los de contacto. Vamos a ver qué podemos hablar acerca de los de contacto. Fíjense que aquí vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente, que no quiere decir que porque sean de contacto, que al tocar al hongo lo va a matar. Se recuerda que eso vimos en cuanto a los insectos, que si tocaba el insecto el veneno, entonces se moría, pero en este caso no necesariamente es así. No tiene que tocar al hongo para matar. En realidad, su función es establecer una película protectora. ¿Dónde la establece? Encima de la superficie vegetal. ¿Y para qué lo hace? Para evitar que se germinen esporas o se dé el desarrollo del micelio inicial del hongo. Esto antes de que se produzca la infección. Obviamente eso quiere decir antes que el hongo haya penetrado y haya hecho contacto con las células. Entonces, aquí la diferencia del fungicida de contacto con el insecticida de contacto es que en el caso del insecticida de contacto tiene que tocar al insecto el veneno para que este se muera. En este caso no, el fungicida no tiene que tocar al hongo para que se muera. En realidad lo que hace es hacer una película protectora sobre la superficie vegetal, ya sea sobre flores, frutos, hojas, tallos. Allí la tiene que hacer, ahí se establece, mejor dicho, esa película. Y esa película lo que hace es que evita que germinen esporas o se dé el desarrollo del micelio inicial, es decir, cuando el hongo comienza a penetrar a los tejidos. Eso evita que se produzca la infección. Entonces quiere decir que los fungicidas de contacto, porque allí dice antes de que se produzca la infección. Significa que estos fungicidas van a ser efectivos siempre y cuando aún no se haya producido la infección. Si ya se produjo la infección, aplicar fungicidas de contacto es botar el dinero, porque el hongo ya está dentro y ya empezó a hacer averías ya dentro de la planta, y aunque usted aplique algo encima, de nada le va a servir. Así que entonces para aplicar de contacto hay que estar plenamente seguro que todavía no tenemos una infección, que nos estamos preparando porque cercano allí andan hongos o porque también vienen condiciones climatológicas adversas a nosotros, pero favorables a los hongos, es decir, que se ven un temporalillo por ahí que es denunciando, entonces tendríamos que aplicar este tipo de producto. ¿Y por qué se llama de contacto? Porque no son capaces de penetrar en los tejidos vegetales. Por eso se llaman de contacto, porque se quedan encima, hacen contacto nada más con el tejido vegetal, no penetran. Entonces, para que resulten eficaces, es necesario realizar aplicaciones periódicas para que esté cubriendo las zonas no tratadas. No se regó bien, entonces hay que estar aplicando periódicamente para que toda la planta tenga esa cubierta protectora, porque un espacio que no esté protegido por ahí se mete. Se necesita entonces tener una buena cobertura del vegetal. Se trata de no dejar puntos sin tratar. Todo debe ser revestido. Todo, absolutamente todo. Bueno, y están los sistémicos. En este caso, sí, ¿verdad? Ya la planta los absorbe y los lleva hacia las zonas que no han recibido tratamiento. Por ejemplo, lo absorbe en una hoja y de la hoja se mueve hacia las raíces, se le mueve hacia los frutos, se le mueve hacia las flores o a otras ramas. Por eso dice que lo mueve hacia zonas que no han sido tratamiento una vez que llega a la planta, que son absorbidos por la planta. Pero aquí hay otra circunstancia muy interesante, que si bien los fungicidas son sistémicos, pero no todos lo son en el mismo grado.
Quiere decir que dependiendo del fungicida, cómo esté formulado, se recuerda las formulaciones, dependiendo de eso, así va a ser su grado de sistemicidad. Entonces, hablamos de niveles de sistemia, es decir, los niveles de sistemicidad de los fungicidas. Y en un primer momento se habla de sistemia completa. En este caso, el producto, una vez que ha penetrado en el vegetal, se puede mover hacia las hojas y hacia los brotes, y lo hace a través del xilema. Y también se mueve hacia las raíces y los frutos a través del floema. Entonces ahí tiene usted cómo se mueve a través de los vasos conductores, tanto xilema como floema, hacia las hojas y los ápices por medio del xilema y hacia las raíces y los frutos por medio del floema. Está también la sistemia basipeta. En este caso, el producto solo se mueve hacia las raíces y los frutos, y lo hace por el floema. Y en el apropela, sistema apropétala, entonces acá se mueve hacia las hojas y los ápices y lo hace por el xilema. Entonces, cuando hablamos de basipeta, estamos hablando de floema. Cuando hablamos de apropétala, estamos hablando de xilema, porque son los vehículos por medio de los cuales se mueve ese producto fungicida. Y está también la local, que esta solo es capaz de moverse a las células circundantes, con lo que su movimiento es bastante limitado. ¿Qué significa esto? Usted lo aplica en una hoja, por ejemplo, y solo se mueve en la parte de la hoja, no va más allá. Por eso se llama local. Más recientemente se está hablando de un nivel de sistemia mesostémico. En este caso hay una absorción a través de la capa superficial de la cera de las hojas. Es decir, atraviesa la cutícula que tienen las hojas y luego por ese medio logra penetrar a todas las plantas. La mayoría de fungicidas ahora vienen casi de esta manera, mesostémicos. Y aquí tenemos varios esquemas que nos están mostrando cómo es esta cuestión de los fungicidas. Si se está aplicando el fungicida, puede ser que sea de contacto, se queda en el lugar, y si no se riega bien la planta, si se regara bien toda la planta, quedará en toda la planta. Puede ser que sea un sistémico, entonces se va a dirigir al interior de la planta. Pero puede ser translaminar y se queda nada más a nivel de la hoja, al igual que hablábamos con los insecticidas. Y puede ser anfimóviles, es decir, que se puede mover hacia cualquier lado. En realidad no hay ningún fungicida con una sistemia basipeta y solo algunos fungicidas que suelen aplicarse por riego tienen una sistemia acropétala, que se puede tomar en cuenta. Así es que la inmensa mayoría solo son sistémicos a nivel local. Esto es muy importante. A diferencia de cuando hablamos de los insecticidas, aquí la mayoría son sistémicos a nivel local. Y a nivel local dijimos que era cuando se quedaba en un lugar particular, donde usted lo había aplicado, entonces ahí se queda. Así que si quiere que protege toda la planta, va a tener que regar toda la planta. Un dato muy importante es que conociendo la fungicida que vamos a aplicar, mejor dicho, tenemos que conocer el fungicida que vamos a aplicar. Para ello tenemos que estar seguros de cómo es su modo de acción. Entonces tenemos que estar obligados a leer el panfleto, la viñeta, que por cierto ya vamos a hablar de eso. Entonces resulta que cada fungicida debe ser con base, el uso que hagamos de cada uno con base a la fase de infección. ¿Qué significa eso? Tenemos que ver si es protector, si es sistémico, o sea, si es de contacto y todo eso. Y depende de cómo tengamos nosotros el problema del hongo, así es el producto que vamos a ocupar. Si ya la plantación está afectada por el hongo, no tiene sentido usar de contacto. Pero si que queremos prevenir, entonces sí tiene sentido usar de contacto. Aquí este esquema nos lo puede señalar fácilmente. Aquí estamos germinando la espora, entonces aquí el fungicida de contacto evita que esto se dé. Por lo tanto, tiene un efecto preventivo. Posteriormente, cuando ya ha penetrado el hongo, cuando está creciendo el micelio dentro del tejido y cuando incluso está esporulando, entonces tenemos que hablar de fungicida sistémico. Porque este ya tiene un efecto curativo. Y también hay algunos que tienen efecto erradicante para erradicar estas esporas. Así que en este caso sí debemos de ser muy cuidadosos con el tipo de fungicida que vayamos a aplicar. Los de contacto son los preventivos que más se ocupan. Ya que la película que mencioné, que es una película protectora que se forma sobre los tejidos de la planta,
lo que hace es evitar que se formen esporas y también impide que penetren los micelios. Ya cuando ya se dio la infección, ya el micelio está alimentándose adentro de las células de los tejidos de las plantas o está creciendo, entonces de nada te va a servir aplicar un preventivo. Así es que allí tenemos que hacer uso de los sistémicos. Regresemos a esta imagen para que vea bien. Dice, acá todavía el hongo no ha entrado, entonces acá no ha entrado porque hay una capa protectora que impide que germine, que impide que penetre a través de sus micelios. Si usted no aplicó una capa protectora, entonces el hongo llega acá y fácilmente comienza a desarrollar sus micelios y comienza a penetrar. Ya una vez dentro comienza a crecer mucho y empieza a colonizar todo el tejido. Ya incluso está tomando esta coloración al tejido porque está siendo afectado. Y después, ya que ha colonizado bastante, comienza a formar esporas. Esos pelitos que vemos, esos polvitos que vemos, los empieza a formar aquí para que el viento se los lleve o otro vehículo se los lleve hacia otras plantas. Entonces, cuando ya tenemos estos problemas, tenemos que hacer uso de fungicidas con efecto curativo. Y cuando ya está lanzando esporas, hay unos que son erradicantes exclusivamente, entonces tenemos que aplicar erradicantes. Todos son sistémicos. Así es que, si es bien evidente que para matar algo que está dentro de la planta, o que está comiendo allí adentro, tenemos que llegar al interior de los tejidos vegetales, entonces no queda de otra que usar los sistémicos. Y tendríamos que emplearlo en fases que ya están avanzadas de la infección, ¿verdad? Para evitar que siga creciendo el micelio y para evitar que se formen nuevas esporas. Así es que aquí tenemos la parte preventiva de preinfección. Aquí está donde el hongo llega a colocarse, a germinar, a penetrar la parte y a tratar de infectar. Entonces acá es donde tenemos que usar los de contacto. Después cuando ya comienzan los síntomas, comienzan a ver donde ya está la infección, entonces tenemos que usar los curativos. Pero cuando ya está la prosporulación propiamente, entonces tenemos que aplicar erradicantes, también conocidos como antiesporulantes. Entonces hablamos de una preinfección, posinfección y presíntomas y postsíntomas. Dependiendo de ello va a ser el tipo de fungicida que se ocupa. Aquí están unos ejemplos de fungicidas. Por ejemplo, Silvacur Combi 30DC es sistémico, tiene efecto preventivo, tiene efecto curativo y tiene efecto erradicante. Las tres funciones tiene este. Le puede servir en cualquier etapa. Y algo bueno es que inhibe la biosíntesis del ergosterol. El ergosterol es un componente lipídico de la membrana de los hongos. Entonces, una vez se elimine ese ergosterol, la descompone la membrana de los hongos y estos comienzan a perecer. También está otro bien conocido que es el nativo, 30SC, ahí le puse que significa suspensión concentrada. En este caso es sistémico y mesostémico. Ya explicamos ambos casos del mesostémico qué significa. Este inhibe la biosíntesis del ergosterol, igual que lo que hace el Silvacur. Pero este nada más es preventivo y curativo, no es erradicante. Y tenemos el Antracol 70WP, que significa polvo mojable. Este inhibe la germinación de esporas. Este es protectante. Este lo aplica al principio. A estas alturas del cuento, ustedes tendrían que saber ya qué significa 30EC, 30SC y 70WP. ¿Qué significará 30EC? ¿Alguien me dice? ¿Qué significará 30EC? Se supone que ayer resolvieron lo de la panfleto, lo de la viñeta. ¿Qué significará 30EC? ¿O qué significaría 30SC o 70WP? ¿Alguien responde ahí? Bueno, entonces lo invito a que revise los videos y vea la viñeta qué significa eso. Sería bueno que lo supiera. Bueno, porque debería de saberlo, porque ya lo hemos hablado. Entonces corresponde hablar ahora de nematicidas. Dejamos atrás los fungicidas y ahora hablamos de nematicidas. Y en este caso, bueno, al hablar de nematicidas nos estamos refiriendo a estos organismos que se conocen como nematos, particularmente viven en el suelo, atacan bastante las raíces. Los síntomas ya los hemos visto en campo y también imágenes que pueden ser globosos o pueden ser también como que se le está cayendo la corteza a las raíces. Eso es a nivel de las raíces, pero a nivel de la planta, la que está sobre la superficie de la tierra, entonces ahí vemos una planta como que se le está
le ha caído agua caliente o algo, está marchitando, ¿verdad? Entonces ahí es la acción de los nemátodos. Los nemátodos son bien difíciles de erradicar, son bastante resistentes al uso de productos químicos y acuérdense que están en el suelo. Ellos entran también en estivación, tienen varias estructuras reproductoras. Ellos se alimentan a través del estilete, que es como una aguja con la que pinchan y comienzan a alimentarse. Hay varios tipos de nemátodos, uno de los más famosos es Meloidogyne, y no sé qué más decir de nematicidas. ¿Quién me puede ayudar ahí? Algo que se me ha olvidado de nemátodos. Hoy ha venido callada la gente. Oh, bueno, pues resulta que los más comunes son productos de uso restringido, porque, como les dije, se usan tratamientos químicos bastante fuertes. Es sí bastante efectivo, pero tienen bastantes limitaciones debido a su efecto negativo, y ese efecto negativo lo ejercen sobre la estabilidad y la complejidad del sistema del ecosistema agrícola, o sea, de los agroecosistemas. Así que si queremos evitar el uso de productos químicos, entonces podemos implementar un programa de control integrado, y en este caso se pueden hacer aplicaciones ocasionales de nematicidas y otro tipo de prácticas de combate, es decir, no basarse en los esfuerzos solo en el uso de nematicidas. Ejemplos de nematicidas tenemos el furadán, que es de los más famosos. Carbofurán es el ingrediente activo, tiene acción sistémica y tiene acción de contacto. Este es de los más conocidos. TEMIC también, en este caso el ingrediente activo es Anticar, actúa por acción sistémica y de contacto. El Vidat es otro bien conocido. El ingrediente activo es el oxamil, acción sistémica. Hay organofosforados, por ejemplo, el taxanil. El ingrediente activo es fensulfondiol, Mocap, que es el etoprop, y Nemacur, que es el fenamifos. Estos son los ingredientes activos de esos productos. Y estas son algunas de las propiedades físico-químicas de algunos ingredientes activos. Solo veamos una nada más. Damos el caso del Marshall, otro que es bien famoso. El ingrediente activo es el carbosulfán. pH óptimo de 7,9. En el suelo de 9,489 KOC, que es una medición a nivel del suelo, del grado de absorción y del grado de absorción con el agua, es de 7,42, son datos que se obtienen con mediciones de aparato. La insolubilidad es de 0,11, su peso molecular es de 180,50, la vida media de disipación de campo es de 21 días, la vida media en disipación es de 71, por fotólisis, es decir, por acción de la luz, y por hidrólisis de 18, y aquí está una escala de pH. Entonces, para cada uno de estos nematicidas hay ciertos rangos que ellos cumplen, en los que ellos se desenvuelven. Esto no es para que usted vaya a memorizar esto de ninguna manera. No pretenda memorizar ni copiar esto que le vale el examen, no. Es nada más información general. Pues no es fácil meterse al lío de tratar de lidiar con nemátodos parásitos, porque ya poseen una cutícula poco permeable y entonces eso les da una gran resistencia tanto a los agentes controladores físicos y químicos. ¿Qué significa eso? Que usted puede aplicar un producto químico, pero su cutícula no es tan permeable, entonces no es tan fácil lo dejar pasar. Se distribuyen en el suelo a una profundidad variable, las podemos encontrar a 10, 20, 30, 40 a diferentes profundidades, y eso va a depender del largo de las raíces y su gran actividad que ellos manifiestan. Su capacidad de desarrollo les permite recuperar rápidamente una población disminuida. Uno puede eliminar bastantes nemátodos, quedan unos poquitos, pero a ratito ya están iguales, se reproducen rápidamente. Entonces, el control de los nemátodos parásitos en el suelo, muy difícil, muy caro, pero si no los controlamos, no vamos a lograr tener buenos rendimientos. Entonces, hay medidas que nosotros podemos aplicar que te pueden servir, que te pueden conducir a hacer un mejor manejo y a reducir las poblaciones de este tipo de organismos. Y estamos hablando de prácticas alternativas al uso de productos químicos. Por ejemplo, rotar cultivos. Por ejemplo, estar fertilizando y estar haciendo enmiendas orgánicas, es decir, estar aplicando bocachi y otros productos en el suelo. También aplicar organismos depredadores, hay hongos que los depredan. También termoterapia en bulbos, por ejemplo, estamos hablando en cebollas o en tubérculos en papas, que se puede hacer también. Solarizar el suelo, es decir, se puede aplicar un plástico negro, se deja allí varios
no, 2 meses lo dejan a veces, pero dijimos que ese es contaminante por el plástico. Y variedades resistentes. A esto se le apuesta bastante, al uso de variedades resistentes. Bien, hasta aquí llegamos con la presentación esta. Antes de iniciar la otra presentación, debo decirles que voy a dar un corto para que subir este video sea fácil. Pero me gustaría que comentáramos un poco sobre si hicieron la tarea. ¿Quién hizo la tarea? La tarea de ayer, ¿quién la hizo? Yo estuve practicando ahí con unos panfletos, licenciado. ¿Y qué tal le fue? Pues creo que con lo que envió usted ahí le sirve de guía a uno. Excelente. No tuvo problema. Vale, me alegra. Quisiera oír otro comentario de alguien más que lo haya hecho. Ingeniero, yo intenté resolver uno, pero se me presentó un pequeño problema. No encontré casi, bueno, como 2 cosas no encontré. Qué raro, ¿qué cosa no encontró? ¿Me Quizás no sé, pero no me he percatado bien lo del ingrediente activo y lo de, bueno, el grupo químico creo que fue. Sí, vaya, sí, vaya, mire, lo del ingrediente activo está generalmente abajo del nombre comercial, generalmente a veces aparece allí por ¿cómo se llama? Perdón, allí por donde está el nombre comercial, ahí abajo, generalmente, a pesar de que a veces ahí no se lo dice, ahí no le dice ingrediente activo, nunca lo dice, ni tampoco lo dice nunca el grupo químico. Entonces ahí uno lo tiene que deducir porque nunca se lo dice en el panfleto, pero verá, si lo busca de paso va a ver que ahí lo va a encontrar. ¿Quién más intentó hacer eso? Yo, ingeniero, estuve intentando también con uno. ¿Y qué tal le fue? Casi bien, pero no encontré alguno. Sí, es que eso es frecuente, de que los estudiantes digan que hay cosas que no están, porque a veces sí, ahí están, pero debo decir también que a veces no están. Y es una obligación que las empresas pongan todos esos datos. Es obligación que las empresas reporten todos esos datos. Y a veces uno cuando se pone a analizarlos completos, hay datos que no están. Y entonces es problema, ¿verdad? Porque es obligación. Nadie los lee, pero es obligación que ellos los pongan. ¿Qué por dónde los ponen? Pero es obligación que pongan todos los datos. ¿Alguien más? Yo, ingeniero, pero igual yo no encontré algunas cosas ahí. Vaya, sí, pero vamos a estarnos tranquilos y véalo más detenidamente, léalo más despacio y probablemente ahí esté los datos que andan buscando. Creo que lo importante de esto para quienes lo hicieron es que en el futuro les toque en una situación ya bajo presión. Porque ayer trabajaron sin hacerlo bajo presión, fue voluntario. Si se fijan, yo le he puesto bastante al trabajo voluntario, porque es el que en realidad vale. Y trabajaron, eso sí, lo hicieron sin trabajar bajo presión. Y entonces eso deja cierto espacio como para que, no es evaluado, entonces no me preocupa. Pero lo voy a hacer. Pero qué tal si en un momento cuando le digo bajo presión que tiene que dar una respuesta, y porque lo tiene que dar, se la están preguntando o tiene que saberlo en ese momento porque tiene que resolver un problema y tiene que saber ese dato, entonces tiene que saber dónde buscar y cómo buscar. Esa es la intención de que usted lea esos panfletos, que no son, me gustó el término que dio ayer Jorge, que la gente lo ve como adorno, ¿verdad? Que no es nada de eso, no son adornos. Y hay que leerlos y hay que saber leerlos. Quiero felicitar a cada uno, obviamente no sé quiénes son, aparte de los que han hablado, espero que hayan otros más que lo hayan intentado resolver. Quiero felicitarlos porque eso forma parte de su futura profesional, de futura vida profesional. Un buen profesional es el que no necesita que lo estén presionando para hacer las cosas. Yo estoy seguro que si le hubiese dicho que era obligación, el correo lo estuviera hasta el tope. Y lo más seguro que uno le hubiera copiado al otro. Entonces eso no tiene sentido. Eso es perder el tiempo. Dejar tareas peor de forma virtual. Eso es, desde mi punto de vista, esa es una forma que no es correcta para hacer una evaluación. Quizás si tomar en cuenta la parte formativa, pero como es demasiado, ¿verdad? Y no los estoy ni viendo, pero en la parte formativa vale más cuando las cosas son voluntarias y uno ve si a un voluntario lo hicieron. Entonces, pues si miran la parte formativa, te están por haberla hecho. Quizás vale más eso. Mire, muchachos, si no hay preguntas sobre la clase, quiero suspender unos 5 minutos mientras regreso porque quiero bajar rápido estos videos porque los quiero publicar ahora porque recuerden que tienen examen corto el viernes. Así que si no hay más que hablar,
O si no, díganme. ¿Preguntas? Bueno, entonces espérenme 5 minutos y regresamos para otra clase.